Hola chicas, hola chicos, buenas tardes. Volvemos con una nueva receta. Una receta que va a ser dulce esta vez. Dentro de nada ya tenemos ahí el Día de Todos los Santos y es una receta muy típica de esta fecha. Es una receta que yo no la voy a comer porque a mí precisamente no es que me apasione, pero a Miguel le gusta mucho. Entonces, pues bueno, hay que preparar para todos los gustos. Dulce, lleva mazapán y de Todos los Santos. ¿Os imagináis lo que es? Pues venga, vamos a hacerla. Me imagino que con todo lo que os he dicho ya supondríais la receta que iba a hacer. Voy a hacer unos huesos de santo. No voy a hacer mucha cantidad porque, bueno, como os he comentado, a mí no me gustan y al estar en el pueblo pues son solo para Miguel. Entonces voy a hacer poca cantidad. Os voy a dejar aquí ahora mismo los ingredientes con el peso y también voy a poneros al final de la receta para si queréis hacer en vez de esta cantidad un poco más, para 200 gramos de almendra. Yo voy a hacer solo 125 gramos de almendra por lo que os digo, porque solo los come Miguel y porque compré el paquete en Mercadona y son paquetes de 125 gramos. Entonces necesitamos para hacer la receta 125 gramos de almendra que esté molida, 125 gramos de azúcar y 63 gramos de agua. Esto es para hacer el mazapán. Luego vamos a necesitar las yemas de 3 huevos, 75 gramos de azúcar y unos 38 gramos de agua para hacer la yema que lleva el relleno. Y luego necesitamos 90 gramos de azúcar glass y 3 cucharaditas de agua, que no tengo aquí, para hacer el baño de los huesos. Si por ejemplo tenéis almendra y en vez de estar molida está entera, pues bueno, solo tenéis que quitarle la piel y triturarla muy bien hasta que quede así. Con cuidado de no triturarla demasiado porque si no os va a quedar como una pasta. Si por un casual no tenéis azúcar glass, solo tenéis azúcar del normal, pues podéis hacer una cosa. Metéis el azúcar normal en un molinillo de café o en una picadora y os queda así. Porque yo lo tenía así y fue lo que hice, lo metí en una picadora y al final pues queda así. Lo primero que vamos a hacer es preparar el mazapán. Entonces en un cazo pequeño echamos el azúcar y el agua. Lo vamos a revolver y lo vamos a poner al fuego y que se ponga a hervir. Esto hay que ir revolviéndolo para que a la vez que se empieza a hervir se vaya disolviendo el azúcar en el agua. Estamos haciendo un almíbar. Entonces revolvéis cuando empiece a hervir, pues lo dejáis hervir como un minuto y revolviendo y con mucho cuidado de no quemaros, por supuesto, porque esto puede llegar a quemar mucho. Entonces pues eso, ¿veis? No tiene más misterio que esto, revolver y esperar que hierva. Como podéis ver, está haciéndose ya el almíbar y ya veis que ya tiene la consistencia mucho más transparente que como estaba antes. Ya lleva como un minuto, entonces vamos a apagar la mezcla y la vamos a reservar aparte. Vamos a quitar del fuego y la vamos a reservar aparte. En un bol echamos la almendra molida y entonces vamos a ir echándole el almíbar, pero en pequeñas cantidades, no todo de golpe. Entonces le echamos un poquito de almíbar, como una tercera parte, y lo que hacemos es con la cuchara de madera ir revolviéndolo, mezclándolo o incorporándolo, como lo queráis decir. No se echa todo de golpe porque puede ser o mucho o quizás poco, entonces poco a poco. ¿Veis? Ahora vamos a echar un poco más del almíbar. Y así pues poco a poco lo vamos incorporando lo que necesitemos, que probablemente sea todo, pero bueno, poco a poco. ¿Para qué vamos a echarlo todo de golpe y que luego a lo mejor sea excesivamente mucho el líquido que le estamos echando? Entonces así poco a poco. Ya tenemos nuestra almendra mezclada con el almíbar, entonces ahora tenemos que hacer una bola y dejarlo reposar unas 2 horas más o menos.
Ya tenemos nuestra bola preparada y ahora tenemos que dejarla de reposar durante unas 2 horas para que se seque y quede un poco más consistente y se pueda moldear mejor. Os recomiendo que dejéis la bola tapada con papel de cocina. ¿Por qué? Porque la almendra, al mezclarla con el almíbar, suelta mucha grasa y si no luego va a ser muy difícil poder manejarla bien. Entonces es mejor dejarla así tapada para que suelte un poco la grasa y a la hora de manejarla sea más fácil, que aún así ya veremos a ver qué pasa. Pero bueno, eso, un par de horitas hasta que vosotros veáis que esté totalmente maleable. Han pasado 2 horitas y vamos a sacar nuestra bolita de mazapán del papel. Ahora vamos a amasar bien la bola para poder manejarla, porque si no se os va a pegar muchísimo. Y bueno, como ya os dije, vamos a cambiar la receta y en vez de hacer los huesecillos de santo, vamos a hacer una receta parecida pero más fácil de tratar. Entonces vamos a amasar bien la bola para poder manejarla. Una vez que hemos amasado bien la bola, vamos a coger pegotitos así y vamos a hacer bolitas pequeñas. Más o menos todas del mismo tamaño, ¿veis? Más o menos así. Las que nos salgan de la bola grande. Cuando las tenga todas hechas, sigo. Nos han salido 12 bolitas de la bola grande. Las vamos a reservar y ahora vamos a hacer lo mismo que en los huesos de santo, que llevan un relleno de yema, pues lo vamos a hacer y vamos a rellenar las bolitas. Mirad, ahora sigo. Me doy por vencida. Empecé con los huesos de santo, pero algo hice mal en la masa y luego pues dije yo, bueno, pues nada, en vez de hacer huesos de santo porque veía que no era capaz, iba a hacer como unas tartaletas rellenas con la yema. Pero al final es que no fui capaz, o sea, es que yo no sé si ya empecé mal la cosa o qué, que al final lo dejo y sigo con unos mazapanes. En otra ocasión haré los huesos de santo porque esto va a acabar con el demonio metido en mí. Así que nada, pasamos de huesos de santo a tartaletas de yema, al final mazapanes. Seguimos. Mirad, al final no hice nada. Al final hice unos mazapanes porque esto me volvió loca. Los amasé, les di forma, les puse con un palillo estas rayitas por encima, les pasé una yema de huevo batida por encima y ahora voy a meterlos al horno a 200 grados durante 3 minutos. Y esto queda, al final, nada de huesos de santo, al final unos mazapanes. Pues aquí los tengo preparados para meter al horno. 12. Lo dicho, 200 grados y más o menos unos 3 minutos. Solo tienen que dorar para que cojan un poco de color. Pues aquí están nuestros mazapanes. Como podéis ver, ya falta uno. Ayer fue cuando los metimos al horno y hoy por la mañana pues están ya duritos. De la que los sacáis del horno van a estar algo tiernos todavía. Tenéis que dejarlos reposar y de un día para otro ya van a tener la consistencia de los mazapanes. Estuvieron algo más de, que os decía, 2 o 3 minutos, estuvieron algo más de 3 minutos. Vosotros tenéis que ponerlos a 200 grados. Yo es que al principio lo había puesto en una balda bastante baja, entonces bueno, lo puse en la parte alta y tenéis que estar pendientes, por supuesto, pero bueno, 5 minutos no os los quita nadie. Vigilarlos, porque según el horno se os pueden achicharrar, pero bueno, ya veis, no tienen mala pinta y parece que no están malos. Pues nada, ya os contaré la odisea de los huesitos de santo que se convirtieron en mazapanes. Hola, pues nada, me paso por aquí porque como veréis, al final en vez de huesos de santo hice mazapanes. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Cuando hice la mezcla de la almendra con el almíbar, yo creo que me pasé echando almíbar. Era lo que ponía en la receta, pero quedó demasiado líquida, o sea, demasiado poco maleable. Entonces, ¿qué pasó? Que a la hora de hacerlo, se me rompía toda la mezcla y lo hice, y lo intenté y lo volví a intentar, pero al final ya me desesperé y dije, yo, se acabó.
hasta que llegué no lo hago. No, porque ya veía que me estaba poniendo de mala leche y que no salía. Entonces, cuando una cosa no sale, tenemos cuenta dejarlo y hacer otra. Así que al final dije yo, más fácil, amaso, hago unas pelotitas, las pinto de huevo, al horno y unos mazapanes. Y efectivamente eso fue lo que hice. Entonces por eso al final, pues eso, salieron mazapanes en vez de huesos de santo. Intentaré hacerlos en otra ocasión, pero bueno, siempre que esté a lo mejor en Gijón, que tenga opción a ir a comprar la almendra, porque claro, aquí sí tengo opción, pero hay que coger el coche 10 kilómetros. Entonces, pues como que no era plan para hacer los huesos de santo, tener que andar con el coche para atrás y para adelante. Entonces, en otra ocasión, pues sí que me tengo que poner con gana, porque sí que también es verdad que era una receta que como que no me llamaba mucho. De estas cosas que hay veces que, por ejemplo, la que tengo pensado hacer hoy, tengo muchas ganas de hacerla. Es de lo más sencillo, pero me apetece. Pero aquello yo no sé si es porque a mí no me gusta o porque ya vi que había que andar, que si con la yema de huevo y tal, como que no. Entonces, pues bueno, lo siento mucho porque dije una cosa y al final hice otra, pero bueno, al final los mazapanes salieron ricos, según dijo Miguel, que yo no los comí. Así que nada, espero que tras este incidente sigáis ahí igual. Bueno, pues nada, lo dicho, muchas gracias y hasta luego.